Si hablamos de cartas EX populares desde que salió la nueva expansión de Yoto, Crobat EX seguramente es una de las más populares, pero siento que lo que pasó con esta carta es que no se lograba realmente encontrar una buena combinación, porque la idea principal es simplemente combinarlo con Nihilego y Darkrai. Pienso que esta combinación está incompleta porque combinar un fase 2 con solo cartas básicas, la verdad es que significa briqueo, es la peor combinación del juego. Esta calavera significa ¡peligro! ¡Peligro! Yo pienso que a esta combinación está acertada, pero le falta un ingrediente que es el que vamos a tener en el mazo del día de hoy. Cuéntame en los comentarios antes de ver el mazo qué llevas tú con Crobat y si te está funcionando o no. Y dicho esto, pues espero que te quedes hasta el final y vámonos al mazo de hoy. Wonka dijo, gócenlo. A estas alturas del juego estoy muy convencido de que no hay carta fase 2 que se pueda jugar sin Sylveon EX, ya que esta carta te agrega esa consistencia que siempre les falta a este tipo de mazos. Para evitar eso de que no robas nunca el caramelo raro o la fase 2 a tiempo, ¿no? Es por esta razón que vamos a llevar doble Sylveon, disminuyendo a Nihilego y Darkrai a una sola copia, las cuales nos servirán para aumentar el daño de Crobat. Sin embargo, Crobat de por sí pega bastante. Ten en cuenta que esta carta puede pegarte de como 160 de daño en 2 turnos por solo un coste de maná, está bastante bien. ¡Está bien! Imaginemos a Darkrai como una especie de rojo, solo que en este mazo va mucho mejor, ya que es permanente esos 20 de daño adicionales y puede servir como un segundo finisher si hace falta. No. Bueno, sí. Y pues Nihilego que potencia el daño de veneno, ¿no? ¡Está bien! Por el lado de cartas de apoyo tenemos a la carta roja junto con el combo de Silver, que me está gustando muchísimo. Hacer ese combo puede dejar bastante jodido al oponente. Y tenemos a Cyrus para rematar y Lilie para curar a Crobat. A eso se le llama estrategia. Espero que te guste el mazo del día de hoy. Creo yo que este es el camino de Crobat, así que espero que lo pruebes y me comentes qué tal te pareció el mazo. Así que bueno, dicho esto, pues vámonos a las partidas del día de hoy. Y bueno amigos, vamos a darle a las partidas de hoy. Me gusta mucho este mazo. Me gusta, quizás como les he dicho en la explicación del video seguramente, hacerle un par de cambios. Yo creo que por el lado de partidarios quizás sacar a Nihilego. Puede ser, pero de momento como lo estoy probando así, la verdad es que me está dando buenos resultados y me está gustando bastante. Así que bueno, esperemos que nos vaya bien en estas partidas. Empezamos con Zubat. Empezamos con Zubat. Sí, empezamos con Zubat, ¿no? Vamos a poner a Nihilego también porque somos segundo turno. Nos pueden meter una tarjeta roja. Uy, aquí lo único malo es que Mirror, si él evoluciona, estamos jodidos, ¿eh? Así que, ¿qué podemos hacer? Mete Sabrina. Eso significa que no tiene para evolucionar, ¿eh? Eso me quita la duda. La verdad es que no me interesa que Nihilego esté en la zona activa, o sea, está bien. Porque lo que quiero es que no me mate a Zubat, ¿no? Con su Crobat. Y pues, realmente Crobat no necesita demasiada energía para pegar. No necesita nada, prácticamente una nomás. Así que bueno, aquí lo que podemos hacer es poder verle la mano a ver para ver qué tiene. Profesor sé que no tiene, ya lo hubiese usado, ¿no? Me da curiosidad, loco. Yo creo que lo voy a hacer, ¿o no? El profesor Sylveon es un buen combo para el siguiente turno. Vamos a hacer Silver a ver. Y tiene Lilia con Crobat. Uf. Tiene Lilia con Crobat. Si le sale el caramelo raro, cuidado, ¿eh? Vamos a ver. Solo tiene Crobat en la mano. Profesor, me lleva a la verga. Y... yo creo que nosotros evolucionamos en el siguiente turno 100%. Así que... aquí tendremos que evolucionar 100%, loco. Sería raro que no evolucionemos, ¿ah? Bueno, no sé, veremos, ¿no? Vamos a usar el Sylveon. Robamos. Bueno, podemos matar a su Zubat, ¿ah? Que es cosa que está bastante bien. Parece que no vamos a evolucionar. Vamos a meter Professor. Creo que esa va a ser la play, matar a Zubat. Bueno, no, ahí salió. Es que robar 5 cartas en un turno y no evolucionar sería demasiado extraño, la verdad. La mayoría de las veces este combo de Profesor con Sylveon es... te evoluciona siempre. Bueno, la mayoría de veces, a menos que tengas muy mala suerte, ¿no?
Le voy a meter carta roja porque sé que tiene Crobat, entonces para intentar que pierda todo. Y que le toquen cosas random. Tenemos a Nihilego en el campo, que aumenta nuestro veneno. Sin embargo, me gustaría tener a Darkrai o un segundo Zubat. Por eso no meto este Eevee aquí. Porque si él llega a evolucionar acá, voy a necesitar un daño adicional. Aunque yo creo que pegándonos mutuamente, al final Nihilego puede matar. No lo sé, loco. Vamos a ver. Ok, me va a envenenar. Parece que él no lleva Eevees. Parece que él no lleva Eevees para robar cartas. Y eso le está perjudicando. Recuerden, chat. No sé si ustedes saben, pero combinar cartas de fase 2, como lo es Crobat, con solo cartas básicas, es la peor fórmula en este juego para crear mazos. Diría que es la peor, la verdad. Porque se te briquea un montón. Que sí, que a veces te puede salir todo bien y puedes ganar fácil porque, no sé, doble Nihilego, Crobat, Darkrai y una cosa así, suena maravilloso. Pero la mayoría de las veces cuesta que te salgan las cosas. Entonces le quita se vuelve inconsistente el mazo, la verdad. Aquí él va a evolucionar, pero yo creo que estamos bien parados acá. Le vamos a hacer mucho daño con Crobat, aunque él nos pegue. Y luego ya tenemos cargado a Darkrai para que remate. Y tenemos a Nihilego en el campo. O sea que esto ya es GG's. Aunque él hubiese evolucionado, es GG's, loco. Así que bueno, ya saben. Fase 2 con básicos significa peligro. No combinen así, porque la verdad es que es la peor combinación, loco. Siempre tiene, yo diría que fase 2 tiene que ir con fase 1. Y ahorita últimamente estoy convencido de que tiene que ser Sylveon, loco. Es que Sylveon te agrega una consistencia al mazo. De que fíjense, el Caramelo y Crobat estaban pasando 5 turnos, loco. Pasando 5 turnos sin profesora. Entonces imagínense, loco. Que sí, con el profesor, si no hubiese tenido Sylveon, tendría que haber esperado 3 turnos. En 3 turnos ya te papearon, loco, ¿entiendes? Entonces, bueno, por eso es que Sylveon hace su mejor labor con cartas de fase 2, la verdad. Además, si se fijan, la mayoría de mazos que llevan a Sylveon es con fase 2. Mira, Greninja es fase 2. Charizard es fase 2. ¿Qué más? Bueno, el único que sería... A ver, Espeon es fase 1, pero es que los fase 1 también combinan bien con otros fase 1. Esa es la cosa. Pero si realmente yo que no me me quedé pegado. Yo no recuerdo o no me acuerdo en este momento ningún mazo fase 2 que no lleve Sylveon, la verdad. Vamos a agarrar a la Yuli por aquí, que no me deja ver con su pelaje. Acá está. Y tenemos a Silver. Vamos a ver si robamos aquí a Zubat. Darkrai. Robamos Darkrai. Vamos a darle energía a Eevee. Y... me voy a guardar a Silver un turno. Y vamos a robar cartas acá porque puede ser Zubat, que no salió. Pero bueno, da igual porque igual no vamos a poder evolucionar en el siguiente turno. Él sí que evoluciona, wow. Eso es durísimo. Muy duro de su parte. ¿Cómo hacemos esto? Porque ahora si él tiene Cyrus, me puede matar a Crobat. Aquí sí que vamos a utilizar a Zubat, ¿no? Ok, a ver qué robamos aquí. Rare Candy. Vamos a evolucionar. Me sorprende que haya tenido este inicio. Y tenemos otra Pokéball y Zubat. Ok, entonces vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Nihilego, bien. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. No tiene Cyrus, tiene... bueno, no tiene nada realmente. Sé que no le voy a quitar cartas, pero quería asegurarme porque si tenía Cyrus acá le pega a mi Zubat y pierdo la partida. Entonces, más que todo por eso. Ahora, si lo top deckea, creo que perdemos. Si top deckea Cyrus, la pierdo, chat. Recordemos que ese mazo lleva doble Cyrus. Entonces puede ser. Y si no lo top deckea, me da a mí que él va a meter Giratina. O sea, Bramido en Giratina para que esté full energía.
Sin embargo, Crobat no muere de Giratina solamente, ¿ok? Entonces sobreviviríamos un turno y pues Darkrai ya tiene uno de energía que también está bien. Creo que podemos salir de esta situación. Lo malo que no vamos a matar a Greninja, eso es cierto. Tiene 100 de vida, nosotros pegamos 90, loco. Ok, va a ir por el daño, ¿no? Va a ir por el daño hacia Sylveon. Ok, bien, me gusta que no le haya pegado a Crobat. Bien, queda 40. Tenemos Professor, vamos a evolucionar. Y vamos a pegar con Crobat. ¿Hemos usado Professor? No, vamos a usarlo. Yo creo que ahí él no la jugó tan bien. O no sé qué tendrá en la mano, chat. ¿Ustedes qué creen? A ver, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué le pegarías a Sylveon a muerte? Porque quieres evolucionar el otro Greninja, ¿no? Creo que este es su plan. Tiene un Greninja en la mano porque ha usado comunicación Pokémon para buscar a Eevee y le ha salido Greninja. Y este es otro Sylveon, ¿no? Entonces lo que él dice, bueno, no me mata en este turno. Le dejo a 20 y luego con este pego y este pues se encarga de Crobat, ¿no? Creo que esa es su lógica. No sé si es lo mejor porque fíjense que... Claro, aquí él no va a pegar, ¿no? Probablemente lo que haga es simplemente retirarlo o dejarlo morir, ¿no? Vamos a ver qué hace. Vamos a pegar. Tenemos a Cyrus por si lo retira, lo matamos con Darkrai. Cosa que está bastante bien. Lo bueno de Crobat es que tiene muy buena vida, la verdad. Es bastante tanky. Y tenemos una Lilie por ahí que nos queda. Nos quedan 5 cartas y tenemos Professor. Ok, va a ser tiempo. Va a pegar Shuriken acá. Va a meter Bramido aquí. Entonces nosotros vamos a... Pues no sé qué está haciendo mi pana. Ah, ok, cambió de opinión. Ok, es que nuestro oponente no está muy claro en cómo jugar, creo. O sea, cómo jugar esta partida. Cambió de opinión. Ahora su opinión es meterme Shuriken acá y matarme con Tina, ¿no? Pero pues eso no va a pasar, me voy. Porque ese Greninja se va a morir a la verga. Sabemos que tiene Greninja y Sylveon en la mano y no sabemos qué otra carta tiene. Una carta desconocida aquí, ¿no? Tiene que meter a Froakie probablemente. Se queda sin Greninja. Esto es muy bueno. Aunque parezca que no. Es muy bueno. Ese mazo no lleva rojo ni cagando. Lo puede llevar si él quiso. Pero lo dudo mucho, la verdad. Así que yo creo que estamos bien. Ya no tiene Greninjas. Solamente le queda un Giratina que sí, que nos va a pegar un chingo. Pero todavía tenemos todas nuestras cartas vivas. Tenemos a Darkrai cargado. Crobat le va a pegar un montón a Giratina. Yo diría que esto ya es GG's, la verdad. Esto ya es GG's. Ahí está Sylveon. Bueno, no es tan GG's porque sabemos que tiene Sylveon en la mano. Le va a meter tarjeta roja acá. Sabemos que tiene Sylveon en la mano. Y ahorita le viene energía psíquica, ¿no? Ok, a ver, esto pega 90. ¿Se muere? No, no. ¿O sí? Creo que se muere, chat, ¿no? A ver, vamos a usar eso por si acaso. Creo que se muere, sí, se muere, se muere. Lo que puede pegar Crobat, loco, una barbaridad. Claro, es a Giratina que le pega súper efectivo, ¿no? Pero no, sí se muere, sí se muere. LOL. Bueno, GG's. Hemos logrado manejar ahí esa situación. Muy buena mesa teníamos. O sea, esa es la mesa perfecta. Porque aumenta al máximo el daño de Crobat, la verdad. Que puede pegar muchísimo, loco. Le he pegado 130, what the fuck. Claro, con el super efectivo más, ¿no? Ok, tenemos GG's. Vamos a dar las gracias. Y vamos por la tercera partida, ¿no? Vamos por la tercera partida. ¿Ustedes, chat, cómo van? Se ha asustado. La Yuli se ha asustado, loco. Ha pegado un saltito. ¿Cómo van ustedes? ¿Ya llegaron a Master Ball? Cuéntenme, loco. ¿Ya llegaron a Master Ball? ¿Le están dando de chill como yo? ¿Llegaron a Master Ball y dropearon para estar tranquis? ¿Qué están haciendo, loco? ¿Están probando mazos? No sé si les había comentado, creo que no, pero... Ya puedes llegar a Master Ball y perder y no te bajan, ¿ah? Eso
Supongo que está bien para probar mazos en Master Ball y tal. Creo que está chido, loco. Si acabas de subir, ¿no? O sea, puedes estilo relajarte y jugar lo que te divierta. Yo lo veo así, ¿no? Llegas a Master Ball. Si ese es tu objetivo, pues ya simplemente... no sé si esto sea buena idea, la verdad. Le voy a meter... No le voy a meter carta roja porque él empieza atacando. Pero tengo ganas de meter doble Sylveon, la verdad. Pero va a ser un error, ¿no? Sí, va a ser un error. Es que Darkrai es muy importante. Esperemos que no tenga nada y busque un amigo y le metemos tarjeta roja, ¿no? Esperemos que no se vacíe la mano tampoco. Ok, esto es un mazo de Espeon, ¿no? Espeon EX. Con... cosas. Ok, eso me gusta. Roba más, bro, por favor. Roba más. Dale, roba ahí tu amigo. No, le salió otro. Ok. Está bien, la carta roja sale worthy. No problem. Tenemos otro Crobat. Vamos a robar cartas con Sylveon. Tenemos Professor. Dame a Zubat, ¿no? Por favor. Ahí está, Zubat de la muerte. Vamos a meter carta roja. Hemos robado un montón de cartas, loco. Muchísimas cartas. Así que yo creo que Darkrai está por caer. Cosa que me gusta. Y pues ya tenemos a Crobat para el siguiente turno. Esperemos que no nos meta, no sé, tarjeta roja, Mars. Va a evolucionar, supongo. No sé si a Espeon o a Espeon, ok. A Espeon o a Espeon, ¿no? Lo bueno que Espeon es débil a Siniestro, así que Crobat le va a reventar, loco. Crobat le va a reventar. Vamos a ver qué onda, ¿no? Yo creo que vamos bien aquí. Se cura sí, pero Crobat le mete 110 por turno, loco. Gracias a Nihilego. Uy, ya no vamos a meter 110 por turno. Eso fue sucio de su parte. Pero tenemos que sacrificar aquí a Nihilego. Buena jugada, la verdad. Me obligó a sacrificar a Nihilego sí o sí. Lo cual le quita un daño extra, ¿no? Ahora ya no pegamos 110, sino 100. Y ya perdimos un punto. Bueno, no importa. Vamos a evolucionar acá. Tenemos a Lilia si hace falta. Ya podemos meter el otro Eevee, porque pues ya tenemos el espacio. Si hubiese metido el Eevee antes... Nah, es que no podía jugar en torno a eso, ¿no? Sería muy troll. Le pegamos ahí fuerte, se cura, pero no es suficiente para que sobreviva, la verdad, ese es Espeon. ¿Ustedes qué opinan de Espeon, chat? Me parece interesante ese mazo que él está llevando, pero no me termina de encantar. Sé que lleva un Espeon normal, creo. Una Sylveon normal, ¿no? Para pegar 130. Pero no sé, no me termina de convencer a mi chat. Uy, nos quita Lilie, ¿no? Eso es duro. O Cyrus. No, obviamente a Lilie. Pero no importa, la vamos a robar. Nos quedan 6 cartas, tenemos otro Sylveon. Así que me da igual. Pégame, loco, pégame. Bueno, tiene que pegar sí o sí, ¿no? Lo bueno es que la vida de Crobat es muy buena. Tiene muy buena vida, aunque tuviera Espeon, aunque me pegara... Aunque no me salga Lilie, mejor dicho, Sylveon no me mata. Solamente pega 70 máximo. Entonces me imagino que se la está pensando. No puede pensar tanto porque igual sabe que tengo Cyrus, ¿no? Aunque puede tener rojo, eso sí, ¿eh? Puede tener rojo. Aquí sacamos a Darkrai. O un segundo Zubat. Vamos a ver qué robamos acá. Me gustaría la Lilie, la verdad. Dame a Lilie, por favor. Ahí está, bien. Tenemos de nuevo a Lilie. Y vamos a meter a Darkrai. Aunque no sé si meter a Darkrai o a Zubat. Creo que voy a meter a Zubat para un segundo Crobat. La verdad.
Porque ya quedan 2 cartas. Darkrai me ayuda a aumentar el daño, pero realmente no lo necesito aumentar, porque no me va a ser suficiente para matar a Sylveon. No va a ser suficiente para mucha cosa, la verdad. Y es muy tarde para cargar a Darkrai y que pegue, entonces yo creo que es mejor cargar aquí a Crobat, porque lo podemos cambiar ahora. Ahora, si él tiene Cyrus, yo creo que la pierdo, chat. Lamentablemente. Bueno, recordemos que llevo... Bueno, no, llevo una sola Lilia. Antes llevaba doble Lilia, chat. No, creo que sí la pierdo, ¿eh? A menos... Bueno, me queda Silver, ¿no? Silver o caramelo raro. Uf. Si me sale Silver en lugar de caramelo raro... No, es que no puedo tener ambas, ¿no? Porque voy a quedar... Ah, bueno, espérate que no me mata, loco. Esto se queda 80. Pero tiene los bolsos de Eevee, obviamente, ¿no? Nah, sí que tiene Cyrus, ¿no? Tiene que ser... sí, tiene Cyrus 100%, loco. Tiene que ser Silver acá. A ver. Bueno, es que no me servía nada, la verdad. No me servía nada. Bueno, chat, roguemos que no tiene Cyrus. No tengo ni idea si ese mazo lleva o no lleva Cyrus. Pero ha sido una buena batalla, la verdad. Lo que me jodió a mí fue la Sabrina, loco. Porque este sería su primera kill. Si no fuera por eso. La Sabrina me jodió. Pero bueno, ha sido una buena pelea. Me ha gustado. Ha sido una buena pelea. Si hubiese tenido Silver y poder evolucionar a Crobat, o sea que Silver no hubiese sido la última carta, sí le ganaba. Porque hubiese podido pegar y le quitaba a Cyrus de la mano, ¿no? Creo que esa era la única forma. Pero quedó al fondo del mazo, loco. Bueno, está bien. Fue buena pelea, la verdad. Está bien. La jugó muy bien. La jugó muy bien, loco. Me hubiese gustado... Le ganaba, ¿eh? Le ganaba, loco. Ha tenido suerte en algunas jugadas. En la Sabrina tuvo suerte de justo sacarla porque creo que le había metido tarjeta roja, ¿no? Y bueno, y justamente tuvo suerte de que mi Silver se quedó en el fondo del mazo, loco, última carta. Si la hubiese tenido y hubiese tenido el segundo Crobat, le quito a Cyrus y ya pues... Bueno, no aseguraba de que no le iba a volver a salir, ¿no? Pero... yo creo que había más chance. Así que bueno, chat, última partida. Igual no me molesta haber perdido ahí. Creo que fue una pelea. Fue simplemente cosas del juego y ya está, ¿no? Vamos contra... un mazo de tipo planta. O sea, Buzzwole. Este mazo es jodido, ¿ah? Buzzwole es jodido contra Crobat. Pero intentemos aguantar, ¿no? Más que todo el inicio. Yo creo que es más que todo el inicio que otra cosa. Si logro evolucionar a Crobat rápido, yo creo que la tenemos en el bolsillo. Nos va a quitar al Professor, me cago en la puta. Aparte de que me vio toda la mano. Y... uff. Ese Silver igual le dio la partida a chat. Ese Silver le va a dar la partida, loco. Qué lástima, weón. Puto Silver, weón. Qué buena carta que es Silver, ¿no? La verdad es que está muy bien. Creo que la usó... yo no la usaría así. En este caso le salió bien, pero yo creo que hay que usarla en el momento decisivo, weón. Es la mejor forma. No así nomás, porque así solamente estás... estilo... apostando a que va a tener un profesor en la mano y se lo vas a quitar, ¿no? La Yuli. Ok, tenemos aquí a Zubat. Vamos a hacer esto, yo creo. El problema es que si meto... loco. La Yuli me quiere morder, loco. No sé cómo manejar esto. Yo creo que voy a retirar aquí. Vamos a meter a Zubat y vamos a pegar, loco. Porque si meto a Darkrai no voy a poder sacarlo luego. Zubat no muere de Kartana. Y si logro evolucionar me puedo curar lo que me pegue. Solamente faltaría robar a Zubat, loco. Mete a Cyrus, ok, me va a matar. Bueno, el Cyrus lo tenía, así que Nihilego iba a morir sí o sí. No importa qué. Así que está bien.
Y vamos a ver si robamos a Zubat. Estamos muy incómodos, ¿ah? Esa quitada de profesor me jodió bastante. Me jodió muchísimo, loco. Esa quitada de profesor. Sobre todo porque no he robado nada. No he robado ni Eevee, no he robado otro profesor, no he robado nada, loco. Y ahora no muere, queda 10 de vida. Si tiene Erika, me humilla, loco. Si tiene Erika, me humilla. ¿Cómo hacemos esto? No puedo poner a Darkrai en la zona activa porque me mata Buzzwole. Si está llevando Kartana y Silver es porque no tiene otro Cyrus. Yo creo que Cyrus ya no tiene. Necesito evolucionar, loco. Evolucionando se curan todos los problemas. Literalmente evoluciono y gano. Porque tengo Lilia más que otra cosa. No sé para qué lo cambia si tiene Erika. Pero bueno, ok. Está bien que lo gastes ahí. La verdad es que lo único que necesito ahorita es que salga Crobat. Ahí está. A ver, me pegó 20. Puedo tanquear Kartana. Kartana y un golpe de Kartana que seguramente va a querer meter, ¿no? Ahora, el problema sería que tenga Lusamine, loco. Si justo esta carta es Lusamine o la roba, yo creo que ahora sí la pierdo, ¿no? Porque no me da la curación, la verdad. Mete a Kartana, loco, pégame. Yo me curo todo. Y como si nada, ¿no? Pégame, loco, por favor. O si tiene Lusamine, chat. Porque ha retirado a Kartana, ¿no? Para generar energía descartada. Veremos. Como que si tiene Lusamine, chat. No la tiene. Me sigo muy incómodo aquí, ¿ah? Porque no tengo cartas. No tengo cartas, loco, en la mesa. Si a él le sale una Sabrina, me mata. Ahorita igual me va a matar, me va a pegar mucho. Yo solamente me puedo curar 20. Voy a quedar a 30, tengo 90. Darkrai se muere de Buzzwole. Creo que estamos un poco fuera. La verdad. Estamos un poco fuera. Es que no siento que me esté haciendo counter. Solamente estoy teniendo mala suerte. No he robado cartas por culpa de ese Silver. Era mi único profesor que me iba a dar en toda la partida del juego y me está afectando mucho, ¿eh? No sé en qué turno vamos, que mira, él tiene 7 cartas y yo 10, cuando mi mazo es de robar rápido. Esta es una partida que ha sido mala suerte y ya está, loco. Ni modo, chat, ¿nos vamos en empate? Yo creo que sí, porque las partidas están un poco largas. Así que sí, nos vamos en empate, chat. Carta roja me puede servir, la verdad. Hubieses metido eso antes, ¿no? A ver, ¿cómo hacemos esto? Tenemos un Zubat. Por cierto, me he olvidado de cambiar este Zubat. Ahora que me estoy dando cuenta, se supone que deberíamos de tener el puto Zubat de veneno. Y aquí me hubiese servido más. Pero no sé por qué no lo tengo, loco. A ver, si le pego 20... Él puede retirar ahorita. Si se coloca energía, realmente no puede retirar. Ah, bueno, puede meter punch, ¿no? Puede meter punch, así que vamos a retirar. Vamos a pegar con este Zubat. Y ya estaría, ¿no? No sé cuál será su última carta, loco. Ni puta idea. Ah, que sí que lleva doble Cyrus. Lol. Bueno, GG's, chat. Esa partida fue totalmente mala suerte. Son cosas que pasan. Que me metió Silver. Me quitó el profesor que era mi único motor de robo. Y todas las cartas que venían, pues... ninguna era para robar, loco. Lamentablemente. Así que bueno, F. Quizás estas no sean las mejores partidas para
para el video, pero bueno, esto es lo que salió. Trato de traerles las partidas como me salen. También podría simplemente jugar y traerles las mejores partidas de estilo donde gano siempre, pero yo creo que así es mucho más real para que ustedes vean más o menos los match, no tan cuando ganas y también cuando pierdes, ¿no? No sé ustedes qué prefieran. Pero bueno, confíen en mí si les digo que este mazo está bastante bien. He ganado varias, he tenido buenas rachas, pero bueno, la verdad es que siento que las dos partidas que perdimos, siento que las pude haber ganado si hubiese tenido mejor suerte. Así que eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video de hoy y nos vemos en el siguiente. Chao.